2 de la mañana. Bueno, ya le abrimos la puerta a la política, como les dije, ¿sí? Y vamos a recibir hoy en vivo y en directo. ¿Se acuerdan que en la última entrevista nos dijo que nos iba a venir a visitar a Piso y Vino? Y cumplió, ¿sí? Que es Federico Barraza, el presidente que tiene el bloque Hacer por Chivilcoy en el Consejo Deliberante. Y lo hemos invitado para charlar de algunas cuestiones políticas, ¿no? En este último tiempo que se vienen dando, pero también pensando en el presente y en el futuro. Federico, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir ante todo. Al contrario, Eduardo, buen día, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo viene este año deliberativo? ¿Cómo viene este año legislativo? Bueno, la verdad que quizá a diferencia de años anteriores, sí se da un panorama de mucho más diálogo, de mucho más intercambio con los diferentes bloques políticos, por supuesto cada cual con sus improntas, sus iniciativas, referentes a determinados temas que ellos creen prioritarios, por supuesto nosotros con nuestra agenda, pero bueno, acá estamos trabajando. ¿Qué es lo que han intentado, básicamente, fundamentalmente, poner en agenda? ¿No? De acuerdo a aquello que le interesa a hacer y que han tratado de poner en agenda, por lo menos en estos últimos meses. Bueno, independientemente de lo que ya traía, de lo que trae cada bloque político en su agenda, ya sea productiva, en educación, en salud, siempre se mete en la agenda los problemas de todos los días de la comunidad. Y sí, 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 sí. Nosotros trabajamos profundamente en dos proyectos. En un proyecto que tenía que ver con salud mental y con atender de una manera más profunda lo que tiene que ver con la problemática del suicidio. 11 tuvimos este año. Una tasa muy alta. Correcto. Es la verdad que cuando la problemática se profundiza, o sea, digamos, y crece la estadística, aún si vos tenés en cuenta que, digamos, desde el municipio u otros estamentos coinciden que hay un sistema de salud mental y que trabaja, evidentemente no alcanza y hay que trabajar mucho más, hay que seguir trabajando para poder, digamos, dar una respuesta a esta problemática que va creciendo. ¿En qué quedó? ¿En qué instancia quedó este proyecto? Sí que bueno, en su momento también lo habíamos charlado con Daniela Salvatore, ella tomó, y a partir de que ella tomó licencia también, ¿qué fue lo que ocurrió con el proyecto? El proyecto es un muy buen proyecto, Daniela trabajó mucho, también nosotros, digamos, por supuesto que ella es la profesional idónea que nosotros tenemos referente a ese tema. Seguimos en contacto con ella, de hecho estuve hace unos días charlando sobre este tema y esta problemática con ella. El proyecto en principio tenía que ver con un nuevo programa de salud mental que se ha implementado en el municipio y también con atender de una manera más profunda, con más seguimiento a estos casos de potenciales suicidios. Después, ese proyecto se desdobló en dos proyectos. Uno solamente contemplaba el programa salud mental y otro independiente que tenía que ver con el suicidio. Pero bueno, digamos, hubo mucha charla, mucho diálogo con el resto de los bloques. Actualmente ese proyecto está archivado, pero con el compromiso nuestro y del resto de los bloques para volver a hablar del tema. Ahí se acercó a un plenario el director del hospital, el doctor Neme, se acercó. Sí, sí. Bueno, expuso cómo funciona el servicio de salud mental actual, dio una información muy detallada de cómo ellos ven la situación. Ellos tienen una articulación ahí con provincia, con la parte de zona sanitaria. Bueno, tienen su visión sobre cómo funciona el servicio, sobre la problemática. Pero bueno, a nosotros verdaderamente, aún, repito, con ese programa funcionando bien, creo que hay que trabajar muchísimo más. No hay que aflojar y hay que seguir porque la verdad que la estadística es alarmante. ¿Qué sentís que está faltando? ¿La prevención, la difusión, por ejemplo, de a dónde se puede recurrir? Porque después que ocurre un caso de estas características, y lo digo también como medio, ponemos en caso de llamar a tal línea, pero no se hace antes la campaña de difusión, a esto me refiero. Correcto. Se llega después. Sí. Eso, por un lado, tiene que haber claramente una campaña de difusión acompañada de otra de prevención, en lo que es educación, en todo lo que tiene que ver con estamentos y organismos que son públicos o tienen que ver con el municipio, y después la parte idónea y estrictamente profesional, que ahí
es un terreno delicado y que sí necesitamos gente muy idónea Sí, 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 sí. para en cuanto al abordaje de la problemática. Porque, digamos, si bien uno puede hablar de otros temas, aún también muy importantes, de una manera más liviana, este es un tema muy sensible y se requiere un estricto profesionalismo. Sí, bueno, y ustedes también de salud mental, que ya es más amplio, hacían hincapié fundamentalmente en lo que es el suicidio. Sí, Porque es una problemática que tenemos instalada no solamente en Chivilcoy, sí, sino en el país, ¿no? Sí, sí. Y creo que me parece que estamos, para reabrir este debate, es una época que estadísticamente es correcto. Sí, justo el mes de septiembre, que es el octubre, mes de la prevención, exactamente. al suicidio, ¿no? Exactamente. Federico, no es porque nos hayas venido a visitar, pero en algunos proyectos ustedes fueron marcando un poco la agenda, algunos se tomaron, otros no, pero después aparecieron problemáticas. Tema suicidio, tema ambiental también, que se planteó, recuerdo en alguna oportunidad por Martín Giannini, todo el tema del arbolado, y después el arbolado pasó a ser tema de agenda cuando ocurren algunos hechos, ¿no? Digo, se fueron marcando algunas pautas, se tuvieron en cuenta, no se tuvieron en cuenta, pero se las puso sobre la mesa. Correcto, sí. Me parece que esa es la principal tarea que cumple un representante del pueblo que fue elegido para estar en una banca y que las problemáticas que va viendo día a día las tiene la obligación de manera responsable y comprometida de ponerla en la agenda. Ocurrió con el arbolado. Martín tiene un conocimiento bastante amplio respecto de lo que es medio ambiente, arbolado, forestación. Bueno, lo vio cualquier chivicoyano que anduvo por el centro, como digamos, obró el municipio con lo que significó la tala de los árboles en el Banco Provincia. Y ahí, más allá de las diferencias de criterio que nosotros tenemos con el oficialismo respecto de la tala de árboles o la extracción de árboles o la forestación, también no quedó muy claro a qué se debió esa forma de extracción, quién la pidió, cómo la pidió, si respondió verdaderamente a un pedido del banco. Tenemos entendido que sí, que las autoridades del Banco Provincia se habían comunicado, se actuó en función de cumplió el protocolo, digamos, como corresponde. Ahora después, todos vimos de qué manera fueron extraídos esos árboles. Y también, digamos, quizás faltó respuesta por parte de la esfera provincial, ya que la provincia tiene un Ministerio de Hábitat y Medio Ambiente, y esto ocurrió en el Banco Provincia, o sea que si tienen un ministerio, ellos deberían tener un criterio al momento de pedir una extracción o que les resuelvan un problema que le está generando los árboles que tienen en sus veredas. Bueno, en este caso la problemática es los estorninos. Es una problemática que está en todo el mundo, no está solamente en Chivilcoy. No hay que inventar nada, tenés que investigar un poco, agarrás Google y te das cuenta lo que hizo, qué sé yo, el municipio de Adeje en las Islas Canarias, otros municipios o alcaldías en otras partes del mundo que abordaron la problemática con diferentes criterios, algunos con ultrasonido, otros sacando los árboles y plantándolo, cambiando la especie de árboles, porque son pájaros que independientemente de los árboles que plantemos, van a estar. Y si no se paran en un árbol, se van a parar en la fachada de una casa. O sea, la problemática va a haber que seguir pensando en alternativas para resolver ese problema. En definitiva, con lo que ocurrió, ¿se cumplió con la ordenanza? ¿No se cumplió con la ordenanza que está vigente? Es que no quedó muy claro. De acuerdo a la explicación y a lo que devuelve el oficialismo, sí, se cumplió con la ordenanza y por eso procedieron de la manera que procedieron. Bueno, otra de las cuestiones también que habíamos planteado aquí, ya que estamos tocando estos temas, fue el de las columnas. ¿Qué pasó con el proyecto que ustedes presentaron? El proyecto nosotros presentamos un proyecto para declarar la emergencia en el peligro de derribo de columnas. El proyecto todavía está en debate. Ese proyecto se encuentra en el plenario, ahí a un pasito de la sesión. Me parece que lamentablemente ocurrió una desgracia. Hizo hincapié por ahí el intendente en una de las entrevistas que dio, conferencia de prensa, de cierto aprovechamiento político de algunos sectores respecto a este tema, con lo cual, en parte, tiene razón. Digamos, existen sectores, es política, digamos, hay sectores carroñeros, que pasa algo y enseguida. No es nuestro caso. Nosotros actuamos de buena fe,
presentamos una potencial solución a ese problema, a la problemática de las columnas. O sea, el mismo proyecto invita al municipio, en caso que no tenga la capacidad técnica operativa como para salir a relevar las 10.000 columnas aproximadamente que tiene el municipio, si no tiene la mano de obra o no le alcanza la mano de obra que tiene, que tenga la posibilidad de contratar a un tercero que lo haga y que pueda verdaderamente tener una estadística real y más cercana y pueda evitar potenciales accidentes. Claro. Lo que está, o sea, es más que nada lo que... Discúlpame, Federico, no sé si te lo había preguntado ya o no. Bueno, si no lo pregunté, lo pregunto y si no lo vuelvo a preguntar, fundamentalmente para el que nos está mirando ahora también, ¿no? ¿Qué implica la emergencia? O sea, se declara la emergencia, ¿sí? Vamos a hacer una hipótesis que se apruebe en el Consejo. Le genera una herramienta al intendente, porque actualmente no lo puede hacer, para poder contratar a un tercero que resuelva el problema. Que en lugar de la cuadrilla que tiene actual el municipio, si esa aún, digamos, por supuesto que seguramente los trabajadores deben hacer muy bien su trabajo. Sí. Por ahí no está alcanzando la cantidad de mano de obra. Pues son 10.000. Claro. O sea, y bueno, esta herramienta, que se le generaría una herramienta que le daría lugar a contratar a un tercero. Hay empresas que se dedican a esto, hay otros municipios que lo hacen. O sea, existen empresas que prestan este servicio. Y pueda salir de una manera rápida, dinámica y en poco tiempo, en pocos días, en pocas semanas, ya tener un relevo, una estadística de qué columnas están bien, qué columnas están mal, cuál hay que reparar, cuál hay que cambiar. Y aparte, que está también detallado en el mismo proyecto, contratar un seguro para que en el caso de que ocurra un siniestro, estar asegurado y que eso no sea cubierto con dinero de los contribuyentes. Es una herramienta más, digamos, sería una buena herramienta que tendría a disposición el Ejecutivo. Bueno, durante el año hubo que tratar estas cuestiones en el Consejo Deliberante, me refiero a damnificados, fundamentalmente por vehículos. Correcto, sí. Hubo un señor que se chocó un pedazo de cordón, se le rompió el auto, tuvo que por supuesto, digamos, pagarle. Sí, resarcir económicamente, ¿no? Hubo otras columnas que cayeron sobre autos. También sobre autos. Y bueno, digamos, son problemáticas que van surgiendo día a día en la comunidad, que tenemos la obligación nosotros como concejales, como oposición, y también el que es, digamos, los concejales oficialistas. Es una obligación que nos ha delegado el pueblo para que tratemos estos problemas que van apareciendo. Y bueno, nosotros seguiremos en este camino, siempre con buena fe, con compromiso, con responsabilidad, con sensatez, poniendo en la agenda lo que creemos que son demandas son demandas de la comunidad. Obviamente que no todos, no ocurre con todos los proyectos, porque algunos tienen un tratamiento más específico, más particular, incluso hay que convocar a funcionarios, a personas idóneas, pero se ha llegado mucho a sesión, ¿no? Este año particularmente. A diferencia de otros donde por ahí charlábamos con colegas tuyos o mismo con integrantes de tu bloque y nos decían, no pasó el plenario, no pasó la comisión, este año se llegó a sesión. ¿Se ha aprobado o no se ha aprobado? Por mayoría, alguno fue vetado después. La cuestión es que se pudo tratar en el recinto. Sí, por eso yo al principio de la entrevista te decía que hay un poco más, digamos, en lo que me toca este año a mí, veo más diálogo, veo más intercambio de posiciones, veo más una intención de llegar a comunes acuerdos. Eso sí se ve. Bueno, después está la política también. O sea, por supuesto, sí. Cada uno defiende sus intereses. Antes de las comisiones, por supuesto que está el diálogo entre bloques. Entre la comisión y el plenario, los bloques entre sí dialogan. Entre el plenario y la sesión, los bloques entre sí dialogan. Y después cada cual también responde fundamentalmente a lo que es mejor, en nuestro caso, a lo que es mejor para los vecinos de Chivilcoy. Y después también está la política, que responde a los intereses políticos que tiene cada bloque. No, por supuesto, obviamente. Bueno, forma parte de esto, ¿no? Vamos a poner negociación entre comillas, ¿no? Porque quizás no sea la palabra, pero esto de, vamos a ver, ¿sí? Lo que le beneficia a la comunidad, lo que no, lo que te aporto, lo que considero hay que sacar. A ver, esto no pasa solamente en el Consejo Deliberante de Chivilcoy, pasa en todos los ámbitos legislativos, ¿no? En todos los ámbitos legislativos, municipal, provincial y nacional. Pero bueno, digamos, siempre poniendo como foco, como horizonte, el bienestar y un beneficio para la comunidad de Chivilcoy. Digamos, esa es la lectura esencial que hay que hacer. Siempre te pregunto lo mismo, ¿no? Pero la posición de hacer en el Consejo es la más incómoda. Es la más incómoda. Y mientras
nos sintamos incómodos, quiere decir que vamos por el camino correcto. Lo más cómodo para cualquiera en nuestro lugar sería arreglar con uno o arreglar con el otro. Digamos, no va a suceder eso. A ver, ¿qué pasó con el tema, por ejemplo, de las becas, ¿no? Que fue la última gran polémica. Sí, no sé, yo no sé si llamarle polémica. La posición nuestra es clara. Digamos, nosotros no... digamos, cuando vos querés... a ver, el idioma de la política no puede ser solamente... Cuando vos pensás en un beneficio para la sociedad, no puede ser el idioma de las becas, de los subsidios, de los planes. Hay otras cuestiones también. Y aparte, que también para nosotros es fundamental, es ver el tiempo en el que vos presentás determinadas iniciativas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el contexto económico y social de las personas? Por ejemplo, en este caso, está bárbaro que los deportistas de élite tengan un beneficio o una ayuda. Lo que no estamos de acuerdo o sea, convertir al deportista de élite en un empleado municipal con prácticamente un sueldo mensual. Pero planteamos nuestras diferencias. Nosotros las planteamos en comisiones, en plenario. Planteamos modificaciones que no fueron incorporadas y bueno, no quita que sigamos trabajando para que verdaderamente, digamos, un deportista pueda cumplir con sus metas y que siga, digamos, dedicándole tiempo a su pasión, pero también sin ir muy lejos. Sí. Nosotros vimos la brutal represión a los jubilados. O sea, Sí. O sea, vos como espacio político, un día venís y querés plantear una ayuda a un tenista para que cambie la red, a un atleta para que se compre una Saucony que sale medio palo, y al otro día venís y estás preocupado porque los jubilados no pueden cubrir los remedios. O sea, no podés con la misma vehemencia defender una posición y al otro día otra que es diametralmente opuesta. O sea, no sé, es incoherente eso. Bueno, nosotros vamos a ser muy coherentes. Vamos a plantear siempre las cosas de una manera que creemos que es oportuna. O sea, en vuestro caso, digamos, están de acuerdo, obviamente, que se ayude al deportista, pero de otra forma. Correcto. De otra manera. Exactamente, es eso. ¿Qué es lo que quisieron aportar, por ejemplo, al proyecto y que quedó ahí stand-by? Que la ayuda se limite al tiempo de competencia, sea nacional, internacional, con la posibilidad de que puede sumarse algunos meses previos. Ese fue el plan. Y que, por supuesto, hacer una evaluación socioeconómica del deportista que va a recibir el beneficio. Porque si el proyecto era tan serio, ¿por qué no estaba contemplado eso? No estaba contemplado. No estaba contemplado la posición socioeconómica del deportista. Se radicaba Roger Federer en Chivilcoy, iba a pedir una beca y se la daban. ¿Cómo es? O sea, eso no son cuestionamientos lógicos los que hicimos, no son descabellados. Siempre en un marco racional, de coherencia. Claro. Quizás, porque hay deportistas que no tienen la ayuda y otros que tienen sponsors, Correcto. que pueden recibir la ayuda del municipio también. Correcto. Pueden no, de hecho la mayoría recibe la ayuda del municipio. Bueno, cuestiones a evaluar, ¿no? También a tener en cuenta. Evaluar, a tener en cuenta siempre hay que seguir en la búsqueda del consenso, siempre hay que llegar a puntos en común para que las iniciativas prosperen, independientemente del bloque de donde venga, siempre que sea de buena fe, que haya compromiso por los autores y honestidad por parte de los autores, las vamos a tratar de acompañar y que salgan con nuestra interpretación de la realidad, con nuestros criterios, pero siempre vamos a tratar de que las cosas prosperen. Bueno, te estoy paseando por diferentes temas, pero bueno, es un poco el año político, ¿no? Para hacer en lo que se refiere al Consejo Deliberante. Bueno, uno de los proyectos que se aprobó está relacionado al transporte de la plata, ¿sí? Que vuelva a llegar a las localidades. Primero preguntarte, bueno, ¿en qué consiste este proyecto? Segundo, bueno, que tengo entendido que se aprobó, ¿no? Se aprobó. Es un proyecto de resolución. ¿Y cómo sigue ahora, no? Sí. Es un proyecto de resolución que presentó nuestro compañero el Rubio, de Vincenzi, que es un compañero moquehuense. Sí, señor. Daniel de Vincenzi, que es un... Cuando era presidente de Moquegua me llevaba a Mercedes a cubrir los partidos de Moquegua. Él, digamos, recogió muchas inquietudes de vecinos de Moquegua que le planteaban que faltaba ese transporte y que cuando existía les era de mucha utilidad, lo usaban mucho, y bueno... lo planteamos a través de un proyecto de resolución para que el Ejecutivo tenga bien realizar las gestiones necesarias para que ese servicio vuelva. Y creemos que es muy necesario. O sea, que los pueblos tienen que estar
bien comunicados, y más siendo, digamos, Moquegua es un pueblo, pero tiene muchos habitantes, tiene muchos estudiantes, tiene muchas personas que realizan viajes, necesitan moverse, y bueno, esperemos que ese servicio vuelva. Sí, por supuesto. Es muy necesario. Para la gente de Moquegua y para la gente de la zona también. Exacto. Más en una localidad que está ahí fronteriza, ¿no? Con otras cuantas. Sí, pensar que, a ver, yo cuando termino la secundaria hice 2 años de ingeniería en telecomunicaciones, 1 año y medio en La Plata, y el horario que yo tomaba del tal pasaba siempre por Moquegua y entraba a Moquegua. Entraba a Moquegua. O sea, imagínate que también Sí. pibes que hoy estén estudiando en la Universidad de La Plata no tienen ese servicio. Exacto. Un servicio directo Sí, es tienen que muy necesario. quizás venir a Chivilcoy o irse a otra ciudad cercana para tomar el transporte de La Plata y, o sea, ya tenés un doble viaje, doble costo. Exacto, ¿sí? exacto. Federico, bueno, estamos en los últimos meses de 2024. ¿Dónde se va a apuntar la política de hacer de aquí a el cierre de sesiones? ¿Hay algo dando vueltas que quieran, obviamente, también poder trasladar a lo que es el recinto? Bueno, en principio, hace poquito estuvimos reunidos con Juan Schiaretti y con Florencio Randazzo, los concejales. Estuvimos seguramente en estas semanas. Se va a presentar el espacio nacional. Creemos que para el año que viene, que es un año electoral, para las legislativas, el espacio va a estar consolidado en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, a diferencia de lo que fue la experiencia anterior. Y bueno, y lo que respecta al Consejo Deliberante y a las demandas de la comunidad, seguiremos trabajando para que prosperen lo que fueron nuestras iniciativas y creemos que son tan importantes como lo es el tema de salud mental, y también generar una herramienta para que lo que respecta el mantenimiento de columnas, alumbrado público y otras estructuras verticales que están instaladas en la ciudad tengan el mantenimiento correspondiente para que no se generen nuevos accidentes. Y después, por supuesto, estamos trabajando en otros proyectos que ya más adelante vamos a venir acá a charlar sobre ellos. Bien, cuando vayan surgiendo, ya te vamos a estar preguntando al respecto. Te quiero preguntar, sí, porque bueno, hemos hablado con otros concejales también, pero bueno, la verdad que no charlamos con ningún representante de ACER. ¿Cuál es tu postura? Porque se estuvo tratando en el Consejo y se estuvo hablando mucho en este último tiempo tema tránsito, ¿no? ¿Cuál es la postura de ACER al respecto? Porque bueno, algunos proyectos quizás los han acompañado, otros no lo sé. Sí, pero ¿cuál es la postura de ACER con respecto al tránsito de Chivilcoy y de todos estos proyectos que se fueron aprobando, ¿sí? Últimamente? Bueno, el último que se aprobó fue la desinstalación de los palitos sí, para las ciclovías. De la ciclovía. Bueno, ahí, si bien uno puede estudiar si esas pequeñas estructuras verdaderamente contribuían al reordenamiento del tránsito. Ten en cuenta que esa prueba se inicia en una calle que tiene un colegio que generaba por ahí alguna en los horarios de entrada y salida de niños. Para estacionar fundamentalmente. Nosotros creemos que hay que volver a discutir eso, no hay que dejar de discutirlo, se pueden modificar algunas cosas, pero me parece que tiene que haber más ciclovías. Tiene que haber más ciclovías y desde el Estado siempre, en este caso el Estado municipal, la Dirección de Tránsito, hay que motivar el uso de bicicletas, de vehículos eléctricos. Me parece que hay que tener una visión sustentable del tema. Hay que desmotivar un poco el uso automotor o ciclomotor y generar un ordenamiento del tránsito que contribuya, que invite más a los vecinos al uso de bicicletas. Digamos. Y claramente siempre, en la medida que va aumentando el parque móvil, el parque automóvil, siempre vas a tener que sentarte a ver y reformular el ordenamiento del tránsito. Siempre poniendo como foco, de tal manera que no se generen accidentes, que se usen más bicicletas, que en horarios pico no se congestione en ninguna parte de la ciudad. Pero bueno, estamos en el año 2024, ha cambiado mucho por supuesto, la población, ha cambiado mucho. Son temas que tarde o temprano tenés que volver a rediscutirlos. Sí, por ahí sí se continuaba el circuito de ciclovías, no quedaba ahí, digamos, en esas pocas cuadras, ¿no? Yo creo que hay que continuarlo. Pero bueno, por otro lado también, claro, analizás
el otro lado que recién estabas analizando el contexto del lugar, donde, bueno, obviamente ni Claro. tenemos que hablar del Colegio Misericordia, por ejemplo, se me viene la Sí. Escuela 6. Sí. Digo, son lugares donde, viste, te complica también para estacionar y te genera ahí Sí, y todo lo... un caos. Es correcto. Y todos esos cambios que vos haces en infraestructura pública tienen que ir, y más siendo tránsito, tienen que ir acompañado digamos, de campañas para generar conciencia. Porque claramente mirá Capital, la ciudad de Sí. Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene unas ciclovías que están hechas directamente con una estructura cementicia. Está separado de la calle con una especie de cordón ancho. Y eso lleva tiempo a que la gente se acostumbre. Pero seguramente fue acompañado de... O sea, hubo campañas para que la gente se acostumbre, todo. Hay una transición de acostumbramiento. En este caso, bueno, estos palitos, todo, que estuvieron colocados acá en la calle 9 de Julio, y también en la General Paz, quizá de esa manera no funcionó, pero hay que buscar otra manera que sí funcione. Y tener en cuenta que al principio, cuando se instale, quizá la gente va a estar un tiempito hasta acostumbrarse. Federico, te hago la última consulta, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el orden nacional. No sé, ¿cómo estás viendo todo lo que viene ocurriendo, ¿sí? Con el gobierno nacional, con las medidas que vienen tomando? ¿Hay alguna postura por parte de lo que es vuestro espacio político? ¿Cómo viene este nuevo gobierno nacional, las políticas que viene desarrollando? ¿Sí? ¿Hay alguna postura política al respecto? ¿Cómo viene el panorama? A ver, es un presidente que en campaña dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo están pagando los jubilados. O sea, mucho más que agregar no hay. Hasta ahora no hubo una sola medida que contribuya a la baja del gasto de la casta. Me parece que, digamos, en lo que respecta al orden económico, había que ordenar mucho. Te puedo hablar de los jubilados. Me ha pasado también que alguno que otro nos ha querido correr con el tema del impuesto a las ganancias, más siendo yo que soy un sector del trabajo que desde que Cristina en el año 2011 le pone una espada en el hombro a los trabajadores con el impuesto a las ganancias y una mochila cargada de rocas que los telefónicos en nuestro caso y un montón de organizaciones gremiales venimos luchando en contra del impuesto a las ganancias. Y tiene que ver un poco también con lo que te decía hace un ratito, con estas posiciones diametralmente opuestas que defienden con mucha vehemencia, porque del impuesto a las ganancias, por ejemplo, acá se tocó el tema, al igual que con los jubilados, en nuestro Consejo Deliberante. Y el sector sindical y el sector del trabajo en Argentina, o los sectores peronistas, siempre estuvimos en contra del impuesto a las ganancias. Ahora, cuando se genera un circuito con fondos que salen de una caja que se recauda del impuesto a las ganancias, como termina siendo Massa, que lo saca en lo que fue una medida estrictamente fue una medida electoralista, para hablar mal y pronto, un manotazo de ahogado en la campaña, saca el impuesto a las ganancias, genera un rojo, te queda un faltante de plata, que era esa caja del impuesto a las ganancias, que en gran parte iba a la coparticipación de las provincias. ¿Y con qué la reemplazás? Con emisión monetaria. Sí. Lo que me sacaste a mí de impuesto a la ganancia me volvió con inflación, pero no me volvió solamente a mí, que me afectaba el impuesto. Le volvió al trabajador de la economía popular que cobra un plan social, le volvió a los jubilados, le volvió a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, esa quita, mostrada como un gran logro y no sé qué cuánto, termina siendo un perjuicio para el resto de la sociedad. Eso es mentira, eso es demagogia neta, total. O sea, hay que reordenarlo. Por supuesto que el salario no es ganancia, el impuesto a la ganancia directamente no tiene que existir. Cuando se impulsan ese tipo de acciones en política van a tener consecuencias, y las consecuencias se van a extender en el tiempo. Digamos. Cuando estos chicos militantes de la Cámpora que aplaudían en el año 2011 cuando Cristina lo implementa, y en ese entonces hablaban de un impuesto a los ricos, que confundían a los trabajadores bancarios, los confundían con banqueros. A los telefónicos, a los trabajadores de Luz y Fuerza nos trataban de la oligarquía terrateniente. No, muchachos, éramos laburantes también. Y ahora se acuerdan que éramos laburantes. Entonces, bueno. Y lo que respecta a los jubilados es inaceptable. O sea, siempre no puede ocurrir ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo que cuando se quiera hacer un ajuste, el ajuste lo termine pagando personas que trabajaron toda su vida y que
que aparte con una, como dijo Florencio Randazzo, es inaceptable. O sea, que estamos luchando para que un jubilado gane 300.000 pesos cuando la canasta básica es de 900.000 pesos. Sí, entonces es inaceptable. Federico, muchas gracias por haber venido. Por como favor, siempre. Muy al amable contrario. por este tiempo. Al contrario. Federico Barraza con nosotros, presidente del bloque Hacer por Chivilcoy, en el Consejo Deliberante aquí de la ciudad, de nuestra ciudad, por supuesto. Bueno, tocamos un montón de temas, ¿sí? Un montón de temas. Y podríamos seguir charlando, pero bueno, vamos a guardar algo para la próxima. Para la próxima. Guardemos algo para la próxima. Vendremos con otros proyectos. ¿Cómo que no? Gracias, Federico. Seguimos en la mañana.